Bienvenidos, buenas tardes a todos, a toda la gente que nos acompaña por la plataforma de Facebook esta tarde. Me da muchísimo gusto estar en esta charla y les platico por qué. Estamos muy entusiasmados por lo que implica en Fomento a la Lectura hablar de un tema que nos parece central y tiene que ver, ahora lo diré, de una manera más expandida, de cómo se acercan los lectores y lectoras a los escritores, pero también de cómo los escritores se conectan y qué reciben de los lectores. Y cómo es que llegamos a las lecturas a través de la mediación lectora, generalmente a través de algo que ignoramos o que no tenemos plena conciencia, y es que el acto de leer es un acto colectivo y comunitario, además de que puede ser también individual, desde luego. Antes de continuar, quiero agradecer muchísimo, desde luego, primero a todo el público que nos acompaña, pero también a todo un equipo que hace posible que esto, muy especialmente a todo el equipo de Andrés Ramírez y de Mayra González de Alfaguara, muchas gracias. A todo el equipo de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, muchísimas gracias. Un agradecimiento solitario, pero muy grande a Maura, a nuestra querida Maura, que es una invitada muy importante hoy. Así que gracias a todos ellos, pero sobre todo, y desde luego, a nuestro invitado estrella, que es Guillermo Arriaga, porque va a compartir una tarde muy rica y espero muy confidencial con nosotros. Queremos que nos cuentes, Guillermo, de muchos detalles que vamos a averiguar en unos ratitos. Decía yo hace unos momentos que esta dirección, que es la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, nos queremos referir a esta manera en que, decía, los autores y los lectores se conectan a través de una figura fundamental, que es esa persona que media entre una cosa y otra, entre los lectores, los libros y las lecturas. Y al mismo tiempo quisiéramos entender cómo es que ahora que estamos en la UNAM, en un espacio que normalmente está lleno de referentes académicos, cómo es que nos podemos salir allá fuera de las aulas para crear estos círculos de letras, como le decimos en nuestra dirección, estos clubs de lectura, como dice Maura, en Maura te recomienda un libro, ahora lo veremos, y cómo funcionan estos espacios donde se fomenta la lectura, se forman lectores, se promueve la lectura. Entonces voy a darme a la tarea de leer brevísimas semblanzas de quienes nos acompañan. Antes que nada, y porque fue quien propuso esta mesa, Maura, me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Maura Gómez MacGregor. Ella es mejor conocida en sus redes sociales como Maura te recomienda un libro. Y yo diría que Maura es ante todo una lectora. Es una lectora y es una apasionada de la lectura. Modera 15 círculos de lectura conformados por un promedio de 300 personas y que en numerosas ocasiones ha tenido la oportunidad justamente de acercar a los escritores a sus lectores, tanto en sus círculos de lectura como en sus páginas, ella nos va a contar, de Instagram, Facebook y Twitter. Así que, Maura, muchísimas gracias y bienvenida a este espacio de la UNAM, que es la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Luego voy a presentar a dos compañeras mías que desde casa se dedican también a estos temas. Una de ellas es Mariana Morales Guerra. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Mariana se ha dedicado al fomento a la lectura desde hace más de 20 años. Su trabajo ha estado vinculado con la formación de comunidades que leen y escriben en diferentes contextos y de alguna manera también con el trabajo editorial. Ella forma parte de nuestro equipo de Universo de Letras y de la Cátedra José Emilio Pacheco, desde donde en la Dirección de Literatura tenemos esta especie de club de lectura que se llama Círculos de Letras. Esto me los va a platicar un poquito más adelante. Y finalmente, como moderadora un poco, Alejandra Saavedra, se las presento. Ella también desde casa tiene un doctorado en letras y ha sido investigadora postdoctoral aquí en la UNAM. Y es autora de varios trabajos de investigación, ha coordinado 2 libros, tiene todo lo que tenga que ver con la lectura, es docente también en varias materias. Actualmente es coordinadora de la cátedra Fuentes, Carlos Fuentes, de Literatura Hispanoamericana, también desde la Dirección de Literatura de la UNAM. Una vez terminada con las compañeras y mis queridas colegas, quiero presentarles a Guillermo Arriaga, que yo creo que no necesita una presentación. Si alguien no conociera o si alguien recuerda algunas de sus otras áreas de trabajo, quizá como cineasta, como guionista, como director de programas de radio o sus trabajos en televisión cultural, que por supuesto en TV UNAM sí nos ocupan una buena parte.
pero hoy está aquí en su calidad de lo que quizá ahora él sea identitariamente mayor. Es su calidad de escritor y particularmente como quien recibió este año el premio Alfaguara de novela. También ha sido, eso es importante decirlo porque estamos en la UNAM, ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, incluso coordinador académico de la licenciatura de comunicación en su momento. No voy a leer la lista enorme de premios y reconocimientos que tiene, pero Guillermo, quiero decirte que para nosotros es un honor enorme que estés con nosotros, que estamos realmente muy interesados en empezar ya este diálogo para que nos cuentes por qué como escritor te interesa tanto estar en estos clubes de lectura, como es el caso de Maura, y cómo has creado vínculos con tus lectores, cómo pesa el vínculo de los lectores en gente que como tú escribe libros que circulan en un mar y en un océano en donde no sabemos en qué playa va a parar. Así que hasta aquí mi presentación. Los dejo entonces en manos de Alejandra para que ella, por favor, me ayude a moderar las preguntas que ya hemos preparado. Y pues, bienvenidos, bienvenidas y adelante. Bueno, pues me da mucho gusto tener tan brillante, interesante compañía la tarde de hoy. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maura, Mariana. Quisiera empezar planteándole una pregunta directamente a Guillermo que nos permita de alguna manera conectar con el trabajo tan importante y tan interesante que hace Maura. Guillermo, ¿cómo es el diálogo, la interacción con el público? ¿Quizás diferente o cómo se establece ese diálogo que tienes con el público en círculos de lectura y el que se da quizá en otros espacios como presentaciones de libro, ferias, congresos o eventos quizá un poco más de corte académico? ¿Hay alguna diferencia? No sé, ¿cómo lo has vivido tú? Ok, primero que nada, gracias por la invitación, un gusto saludarte, Mariana, Alejandra, Maura querida y por supuesto Anel, muchas gracias por esta oportunidad. Mira, la pandemia cambió muchas reglas del juego y las cambió de diversas maneras. Y una de esas es que empiezo a descubrir eh, la posibilidad del diálogo de manera directa con los lectores. Había tenido yo oportunidad de ir con círculos de lectura presenciales, pero siempre era complicado porque era desplázate, eh, a ver si llegan, hubo lluvia y ahora con esto, con el Zoom, plataforma en la que estamos ahora, pues tengo no solamente la oportunidad de tener diálogo con lectores cercanos, Ciudad de México, sino con colombianos, ecuatorianos, hondureños, eh, etcétera, etcétera. Y argentinos, chilenos, españoles, gente que está en Australia. Y, por ejemplo, con Maura, con la que he tenido ya varios encuentros con sus círculos de lectura, he podido hablar con una variedad de personas muy interesante. Y aparte, déjame decirte algo, la pantalla permite más confianza. Te dicen cosas que no te dirían en persona. Y es muy divertido porque envalentona. Esta distancia de la pantalla, esta que está aquí, envalentona a muchos lectores a decir cosas que de otra manera no se atreverían. Y a Maura le consta que han dicho cosas que de otra manera no se Oh, atreverían. sí. Y eso abre nuevas posibilidades de diálogo. Ahora, dicho esto, quiero hacer énfasis en que los escritores tenemos que entender que los lectores se ganan uno por uno. Es un poco como la política, que los votantes se ganan uno por uno, pues igual en la lectura. Conocí a un ex premio Alfaguara, compañero mío, que decía que él no era promotor de lectura, que él era escritor y que se encargara la editorial de hacer el resto del trabajo. Yo le decía, no, compadre, ahorita eres el empleado del mes. El mes que entra hay otro. Y a la editorial le vales madres. El mes que entra le vas a valer madres. Entonces tú tienes que ir por los lectores. Entonces, para mí sí yo lo considero un privilegio poder tener este diálogo con los lectores.
Mira, justo se conecta un poco con la siguiente pregunta que tenía, que quería que ya la respondieran entre los tres, que un poco platicaran sobre esto. Quería saber si sentían que había una recepción diferente, si cambiaba la recepción de la obra o del acercamiento hacia el autor también. eh, en función de la plataforma o del espacio en el que se presente la obra, ¿no? Si el formato del círculo de lectura, los que se hacen dentro de la universidad, Mariana, que tú tienes mucha experiencia en esto, y los que se hacen ahora a través de estas plataformas, tienen distancias, diferencias, parecidos, y cómo es esta recepción. Sí, totalmente. Igual, buenas tardes. De verdad, qué placer compartir. Y bueno, sí, yo creo que lo que estás diciendo, Guillermo, es algo súper importante. Primero, porque creo que a pesar de las tragedias y de la lejanía que nos obliga a esta pandemia, hemos encontrado estos puntos de encuentro, ¿no? Estos nodos, como dices, y de repente nos vemos sumergidos en un cuadrito y en ese cuadrito pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el asunto era como pensar cómo hacemos promoción de la lectura, cómo hacemos fomento de la lectura desde aquí, cuando nuestros espacios son de diálogo, de interacción, pero sobre todo de emoción, ¿no? Entonces lo que tú dices es efectivamente hay muchos tipos de lectores, les estás hablando de distinta manera y además en un distinto formato. Entonces es como de, ya cuando empezábamos a entender las preguntas nos las cambiaron, ¿no? Entonces creo que desde la universidad y sí, desde Universo de Letras lo que está pasando ahorita es que estos puntos a partir de intereses comunes logra conformar una comunidad distinta en un lenguaje además que para nosotros era muy extraño, pero muy cercano a los jóvenes, ¿no? Que es básicamente con quienes trabajamos nosotros. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a abrir el diálogo. Yo desde mi esquina, lo que ha sucedido con esto es que acercamos a la gente que no es especializada o académicos a tener una cercanía con escritores pues, de la talla de Guillermo, ¿no? Y esto, bueno, a la gente le emociona muchísimo el poder platicar, preguntarle directamente a él sus inquietudes y todo, cambia completamente la visión del libro. De por sí ya estaban enamorados todos del libro. Hablar con él y que te conteste directo y que te des importancia como lector, como persona, cambia completamente la perspectiva. Ver qué hay detrás de los libros, ver cómo se realiza, cómo es el proceso creativo, todo es muy interesante. Y otra cosa, ¿no? El papel del autor ahora como mediador. Es como puede hacer este puenteo directo entre sus lectores que, pues, en realidad ustedes no saben qué pasa. Cuando sale el libro, se suelta y ya fue, ya no es mío, ¿no? Ya cada quien lo asume de una manera distinta y seguramente te sorprendemos, tus lectores, con cosas que ni imaginabas, ¿no? Entonces aquí te permite esta cercanía y este diálogo directo, seguramente te has sorprendido de cómo te leemos, ¿no? Te has sorprendido de lo que nosotros, a partir de la experiencia, decimos que dices. Y tú dices, probablemente ni siquiera lo pensaste, ¿no? Pero para nosotros es claro, es que Guillermo lo que quiso decir aquí es, y esa es un poco la discusión que se arma en estos espacios, ¿no? En donde pues cada lectura y cada interpretación es totalmente diferente. Pero aquí tienes la oportunidad de incidir y decir, ¿y por qué dices eso? ¿Y de dónde lo sacaste, no? Que debe ser súper interesante. No, y ¿sabes qué también ayuda? A cambiar la percepción de lo que es uno como persona. Recuerdo que alguien me dijo en Twitter, aquí en esta historia te ves muy humilde, pero va de por delante tu arrogancia. Y dije, ¿me conoces o de dónde o sea, ¿por qué es que yo soy una persona arrogante? Pues tus declaraciones, y le dije, mira, las declaraciones están fuera de contexto y la arrogancia puedes platicar con la gente que me conoce. Entonces ahora ya me conocen de manera directa. Ya esa percepción que no sé de dónde puede salir para un escritor o para otro, nos ha permitido tener este diálogo y que conozcan realmente qué está detrás de las declaraciones que hacemos, ¿no? Adelantabas también un poco algo que yo quería saber y era cuál había sido el papel, la función que habían tenido los círculos de lectura ahora que tu obra ganó el Alfaguara, cómo había funcionado en la medida en la que no has podido hacer la gira que normalmente organiza la editorial para precisamente hacer este fomento a la lectura y llevar tu obra a
a todos los países en donde llega la editorial, ¿no? ¿Cuál había sido este papel de los círculos de lectura y no sé, cuál ha sido tu experiencia? Mira, obviamente parte de lo interesante del premio, el del atractivo del premio es que te llevan a toda América Latina, España y Estados Unidos. Y tienes la oportunidad de ver a los públicos de manera directa. Pero ahí es más bien en una sola dirección, es unidireccional. Es el escritor y sus presentadores hablándole al público, luego firmas los libros, te hacen algún comentario y tan. Y no conocen el libro. Es curioso, pero yo voy a hacer una gira, porque la editorial me prometió hacer la gira, con gente que ya leyó el libro. Entonces va a ser muy chistoso presentar el libro con gente con la que ya leyó, gente que ya sé cómo son porque los vi a través de Zoom, o lo vi en varios círculos de literatura, y permite hablar de la obra de una manera mucho más franca y mucho más honesta. Y me ha tocado gente de lo más diverso. Ayer, por ejemplo, en un círculo de lectura aparecieron 2 exreos. Mi novela tiene que ver con el mundo carcelario. Entonces, ¿qué opinión tienen estos reos de tu obra? Es muy distinto al que lo tenga una mujer del Distrito Federal que vive en cierta colonia. Me tocó un círculo de lectura súper interesante a través de WhatsApp de ciegos y débiles visuales, de toda América Latina y España. Me han tocado, obviamente, gente de Cancún, de Toronto, de Monterrey, de Tijuana, de Hermosillo, de Morelia, gente de muchas clases sociales, de diversas clases sociales. Entonces ha sido una experiencia, a mi juicio, muy enriquecedora, y creo que es enriquecedora para los dos lados, ¿no? Yo no creo que el escritor es un ser, al contrario, es bien interesante que el escritor tenga este diálogo. Hablamos antes de empezar con Mariana. Ah, perdón. No, es que iba a decir que esa era la percepción que se tenía de los escritores. Y ahora que platican con él, la impresión es que me dicen, oye, qué buena gente, qué humilde, qué increíble que nos dedicó tanto tiempo, que nos platica, ¿no? Tú por tú. Se crea una complicidad que antes no había. Una desmitificación, además, porque una de las preguntas que solemos hacer en algunos círculos es, si aquí estuviera el autor, ¿qué le preguntarías? ¿No? Como un sueño guajiro, pues, ¿no? Y de pronto tenerte ahí enfrente es como de, ah, caray, sí le puedo preguntar, ahora no tengo idea qué le voy a decir, ¿no? Pero sí te pone en otro lugar, mucho más horizontal la lectura, ¿no? No, y luego es muy chistoso porque también empiezan a tomar vino y empiezan a tomar whiskies y entonces las preguntas empiezan, ya después de 2 horas, ¿verdad, Maura? Las cosas empiezan a irse fuera de control y es todavía más divertido porque ya te empiezan a decir lo que sienten de verdad de la obra o pues otras cuestiones que a mí me parecen sumamente interesantes. Dicho sea de paso, Nos divertimos mucho. Además, la obra. Pero nos divertimos. Les decía yo que antes de empezar hablábamos con Mariana de lo interesante que es justamente que haya un círculo de lectura, un círculo de escritura en realidad dentro de tu obra. Entonces, quería que nos comentaras un poco sobre eso y de la experiencia que ustedes dos tuvieron cuando leyeron sobre ese círculo, sobre ese grupo de escritura, ese taller de escritura dentro de la novela. ¿Qué opinan también los lectores cuando se encuentran, digamos, de alguna forma en el papel que tienen los personajes, no en la cárcel, pero no voy a hacer más spoiler? Mira, yo di muchos años clases y una de las clases que daba se llamaba Taller de Comunicación 7, pero yo lo hice de creación literaria. Y era gente que nunca había escrito y que no tenía interés en escribir y que de pronto empezaron a descubrir que sí tenían algo que decir y que sí tenían un estilo distinto para decirlo. Y les voy a decir cuál fue el truco que hice. Yo los puse a decir, ahora van a escribir como Rulfo. Léanse a Rulfo y escriben un cuento como Rulfo. Ahora van a escribir un cuento como García Márquez. Ahora uno como Faulkner. Ahora uno como Borges.
Y así varios autores, como Ibargüengoitia, varios autores, y los imitaban. Y al final, escribían un cuento original y no ponían su nombre. Y yo los leía en voz alta y todo el mundo decía, ese cuento es de tal persona porque en los otros manejó tal y tal y tal tema con tal y tal y tal ritmo, esta forma y esta forma de puntuación. Se dieron cuenta que aún copiando otros escritores, había un estilo personal. Y eso es algo que quise yo retratar en la novela. En Salvar el Fuego hay supuestos textos de reos, y después de la experiencia de saber cómo escriben distintas personas, dije, voy a tratar de darle una voz distinta a cada uno de los reos, como si fuera una puntuación distinta, como si fuera, es más, la persona que no puede ni siquiera tener una sintaxis mínimamente coherente. Estoy hablando de gente que estudia en universidad, no podían articular dos frases juntas. Entonces puse a presos hablando con esta sintaxis torpe. Y bueno, esa es la experiencia que tengo dentro de la novela, un supuesto taller de escritura entre presos. Yo no he estado en talleres de presos, pero esa era la intención. Ahí lo que creo, digo, cuando pensamos que el libro no es por sí mismo, más que algo ahí en tu librero que puede verse muy lindo, pero no sucede nada, ¿no? Cuando realmente en un libro te espejeas, te reflejas, me parece que hacer este juego, que para nosotros siempre pensamos en lectura y escritura como un binomio perfecto, ¿no? Cuando lees mucho, necesariamente tienes que vaciarte, tienes que escribir, ¿no? Y a partir de esa escritura te resignificas, te rearmas, te reequipas, digamos, ¿no? Leer esto a mí me pareció, o sea, desde, digo, sí, sin spoilers, pero las distintas, esto que tú dices, ¿no? De cómo lograste distintas voces siendo tú mismo. Incluso creo que en algún momento te preguntaban, ¿no? Que si tenías los derechos de estos textos, que me pareció increíble, porque es un logro mayúsculo, o sea, desde el reo, o sea, desde esta voz que realmente lo único que quiere es reflejar el horror, ¿no? De la cárcel, el horror de la sangre de un compañero muerto, hasta el propio José Cuauhtémoc, que bueno, con el tema, con el escrito de Sombra, a mí o sea, yo dije, yo sí pierdo, ¿cómo de que no? No sé, Maura, favoritos. eso te iba a preguntar, tu experiencia, sí, ¿cómo ven los participantes de tus clubes de lectura que han leído la novela de Guillermo? ¿Cómo han visto también esa dinámica del taller? Los manifiestos han causado esa impresión, siempre preguntan de los manifiestos y normalmente hay muchas preguntas que se repiten, lo cual quiere decir que la novela despertó estas dudas, ¿no? Sobre el carácter de los personajes, sobre todo de Marina, creo que causa mucha controversia, de Seferino, pero es una novela que sí te mueve completamente, los manifiestos, los reos, todo, te saca de tu zona de confort, te deja reflexionando. Es increíble que ahorita, que llevamos 2 libros después de Salvar el Fuego, siguen comparando a los personajes con José Cuauhtémoc, con Francisco Cuitlava, que le digo, ya, por favor, supérenlo, porque sí, son personajes que se te quedan grabados y es difícil sacarlos de la mente. Por ejemplo, en Seferino, yo te diría que es la mejor muestra de cómo ser culto y lector no te hace mejor persona, ¿no? Creo que ahí hay una parte que para nosotros, desde este trabajo de mediación y demás, queda muy, muy bien reflejado en un personaje. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, también, Guillermo, quisiera que nos hablaras un poco sobre si has tenido experiencias con círculos de lectura en otros lugares, si cambia en algo, quizá el tipo de público que participa en los círculos de lectura, las edades, si notas que la recepción es distinta, y en el caso de ustedes que coordinan además círculos de lectura diferentes, ¿no? Porque los de Mariana están más enfocados en un público más juvenil que entra a la universidad o que está próximo a las prepas, a los SHs, entiendo, y los de Maura ya son de un público un poco más adulto, ¿no? Entonces, que si hay diferencias, parecidos, no sé.
Bueno, de algo que me ha gustado de Mauro es que en un solo grupo hemos tenido desde muchachitas de 25 o 30 años a mujeres pues ya de 50, 60 años, ¿no? Cuida tus palabras. Yo que iba a decir, después del ya 3 puntos suspensivos. No, es que iba a decir de mi vuelo, Ah, ok, no la joven. palabra, de mi vuelo, pero realmente no son de mi vuelo, son más jóvenes que yo. Okay. O sea, desafortunadamente para mí, pues, o sea, sí son más jóvenes. Pero he tenido experiencias bien interesantes. Un grupo de lectura de un grupo que yo ya fui de manera presencial antes con El Salvaje, que me gusta mucho, de la comunidad judía, que son señoras pues de 70 para arriba. Y hay incluso mujeres de 97 años. Y en el libro hay escenas muy eróticas, pero muy. Y una se quejaba de esas escenas y la de 97 le dijo, ay, mija, no has vivido. Y esas cosas me encantan, esas respuestas. Y cómo lo leen también las diferentes clases sociales. No es la misma lectura. Las clases sociales también. No es lo mismo alguien que... Hay una frase en la novela que ha gustado mucho que es, te sobra mundo, pero te falta calle. No es lo mismo alguien que lo lee a la que le sobra mundo, que conoce París, Nueva York, Washington, alguien que no conoce París, Nueva York, Washington, pero se conoce Nesa o Ixtapalapa. Son dos realidades distintas, son dos formas de ver el libro distintas. Ayer, por ejemplo, alguien de Acuña me regañaba porque me dicen, nunca jamás en Acuña vamos a usar la palabra jitomate. Deberías venir a Acuña. Le dije, pues lo escribí en Acuña, esa parte. Que lo que pasa es que no todo el mundo es... En Acuña hay mucha gente de Chiapas, hay mucha gente de Oaxaca y hay mucha gente que habla de forma distinta. No todo el mundo habla de Acuña, ¿no? Y es lo que está tratando de retratar, no es un personaje acuñense. Entonces, varía también de las regiones. ¿Quién lo leen? ¿De qué región? ¿De qué edad? ¿De qué clase social? Te digo, Ciegos es una experiencia alucinante. Y eso ha sido, te digo, los dos presos ayer fue para mí una experiencia muy iluminadora, porque yo escribí sin conocer las cárceles. Y que te diga alguien, yo estuve en la cárcel, y que te diga, si se parece o no se parece, para mí es fundamental, ¿no? Claro. A mí me parece muy interesante en mis clubs, como en mis círculos de lectura, como dice Guillermo, que hay de diferente edad. Luego hay veces que las jóvenes hacen unas preguntas que muy diferentes, ¿no? Que sí las que estamos casi de la edad de Guillermo, volteamos y decimos, o sea, qué diferente percepción, ¿no? Del libro. La verdad, muy interesante. Ok, Maro, vamos a decir que estamos en nuestros 30s. 30, exacto. Sí. Nuestros 30s. Ahí nos instalamos muy cómodamente. Pero sí, yo también diría que, digo, nosotros en Universo de Letras también tenemos una riqueza, porque sí, efectivamente, digamos, la parte que trabajamos mucho más es con jóvenes, pero también tenemos un programa que se llama Abuelos Lectores y Cuentacuentos, que también es muy interesante. Lo que pasa es cómo la lectura no entra por los ojos, sino por el oído, porque lo que hacemos es compartir lecturas, ¿no? Cuando tú compartes una lectura en voz alta y realmente le das esa intención, pueden suceder muchísimas cosas. Y efectivamente, no es lo mismo que sucede pero hay muchas coincidencias también, hay muchos puntos de encuentro, que es otra cosa maravillosa. Cuando lees pues cuando la literatura te hace realmente irte a otros sentidos y terminas oliendo lo que está comiendo, ¿no? Marina y en estas partes tan explícitas también acabas oliendo lo que ¿no? Desde lo que te está hablando dices, tengo que parar un poco porque aquí me voy a quedar, me voy a comer un sándwich y regreso, ¿no? Y pasa en los mismos, en todas las etapas, digamos, ¿no? Todos conocemos el amor de distintas formas, ¿no? Bueno, eso nos lleva a un tema que discutimos justo con Maura y con Mariana hace unos días, y es justamente el tema, perdón la repetición, de la novela y
Y si tú pensabas, Guillermo, en un lector específico, en un tipo de lector, yo sé que es una pregunta muy obvia y muy repetida, sobre todo en las presentaciones del libro y en las cosas más académicas, si tienes un lector ideal o si pensaste en un público cuando escribiste esta novela, porque discutíamos sobre cómo aproximar o cómo llega un joven a una novela en donde explícitamente se están planteando un montón de cosas difíciles, terribles. Si no era una novela para jóvenes, a la que se podía llegar sin un mediador de lectura, en fin, ¿no? Ahí hablamos sobre muchas cosas. Cuéntanos un poco sobre ese lector ideal o si no existe el lector ideal, en fin. Mira, Alejandra, no sé el caso de otros escritores. Voy a hablar de mi propio caso. Para mí, una novela es como un tigre completamente salvaje, indomesticable, y que a duras penas puedes decirle al tigre que se vaya para allá, ¿no? No lo puedes meter a la jaula, es imposible meter a la jaula al tigre, y es imposible saber que una vez que vas a ver al tigre, que le vas a enseñar a hacer trucos, y que aparte que va a hacer trucos, lo van a ver ciertos niños. Estos son tigres que no hay forma alguna en que los puedas domesticar. Entonces ya bastante trabajo es que el tigre, que es la historia de la novela, vaya en cierta dirección como para pensar que hay un público. Digo, no sé cómo lo hagan otros autores, yo no puedo pensar en otros autores. Hay gente que me dice, oye, ¿y no te da pena escribir esas cosas para que lo lea tu mamá o tu hija? Digo, no, si yo empiezo a pensar en mi mamá y en mi hija y en la gente que me va a leer, pues entonces, pues no escribo una palabra. Yo lo único que entiendo, lo único que trato, perdón, es escribir la mejor historia posible. Y si, a ver, nada te garantiza que la van a leer, ni siquiera que la van a publicar. El tener libros escritos anteriormente no garantizan en lo absoluto que me vayan a publicar. Y uno termina por descubrir que uno escribe para los de su propia especie. Punto. Cuando yo leo las críticas de Goodreads, hay gente que la odia. Digo, pues no hay nada que hacer, no son de mi especie. Tan, tan. ¿Para qué me agobio? ¿No? No tiene ningún sentido agobiarse porque realmente cuando estás escribiendo no puedes sobrecargar tu obra con cuestiones que no son de la obra misma. No puedes pensar, esto va a ser una gran serie de televisión. No puedes pensar, hijo, esto va a ser un bestseller. No puedes pensar, esto le va a encantar a los jóvenes. Esto a las mujeres les va a llamar mucho la atención. No puedes pensar en eso. Tú escribes y cuentas la historia lo mejor posible y ya el resultado está fuera de tus manos. ¿Cuál es el papel de ustedes, Mariana, Maura, en este proceso como mediadoras de lectura con obras como las de Guillermo? O sea, ¿tienen algún tipo de dificultad a la hora de que el público o como el público recibe ciertos temas o partes en las que hay explícitamente ciertas descripciones? ¿Cómo lo manejan ustedes? Yo te diría que, bueno, lo primero es conocer muy bien la obra. O sea, como mediador no puedes estar en un grupo en donde digas, miren, me recomendaron muchísimo este libro, vamos a empezar a leerlo. Y de pronto en la página 35 descubres que está hablando de una cosa tremenda y ya no sabes cómo parar. Entonces, eso sería lo primero. Después, evidentemente, coincido y no contigo, Guillermo, en lo que estabas diciendo, porque pensaba en una palabra que a mí me gusta mucho, que es serendipia. Y es como esta cosa de encontrarte algo en donde no lo estabas buscando. Entonces, de pronto sí decir, ok, somos de la misma especie, pero encontré algo quizás gracias a un círculo de lectura que no estaba buscando. Y lo encontré en un libro que jamás imaginé que leería. O sea, un poco creo en la sorpresa, porque finalmente los mediadores lo que hacemos es acompañar, escuchar, ¿no? O sea, los círculos de letras son espacios hospitalarios, son espacios generosos, porque son totalmente horizontales y no juzgamos, no hay esta cosa de no, es que tu respuesta es incorrecta, ¿no? O eso no es lo que quiso decir el autor. O sea,
a santos, ¿de qué me vienes a decir eso? Esto fue lo que yo sentí y esto fue lo que con base en mi experiencia quiero poner, ¿no? Entonces, me parece que es un juego muy interesante, pero sí, lo primero que tienes que hacer para mediar un libro como este, que es, insisto, una montaña rusa, es conocerlo al derecho y al revés y tener como muy claro lo que puede pasar, ¿no? No puedes prever todo, evidentemente, pero sí tienes que tener un acompañamiento muy cercano, sobre todo si es un grupo de jóvenes. Que bueno, lo discutíamos Maura y yo. Yo en mi caso, sí, justo. Yo en mi caso, como que cada círculo de lectura tiene su personalidad, ¿no? Entonces hay ciertos libros que sabes que le van a gustar a unos y a otros no. Con la, ¿sí me veo? Con las jóvenes sí como que decía yo, no sé, ellas me pedían, por favor, queremos leer Salvar el Fuego, porque a nosotros no. Y bueno, resultó un éxito. Y de esas 300 personas, 2 me dijeron, es un libro muy fuerte, no quiero seguir, cada quien, de verdad que, no, yo simplemente les decía, va a estar Guillermo con nosotros, aprovechen, pregúntenle, es el momento, sin pena, sin nada, pregúntenle todo. Y bueno, sí me hicieron caso. Es decir, que has notado en efecto cambios entre los diferentes círculos de lectura en los que has leído la novela de Guillermo, porque entiendo que Guillermo has estado con Maura en varias ocasiones y que la novela la han leído diferentes grupos. Entonces, ¿los dos han notado que han habido recepciones distintas en los grupos en los que ha participado Guillermo? Hay unos grupos más conservadores que, ¿no? Como que son más reservados, pero ya como conforme van conociendo a Guillermo, como que se van relajando y luego creo que se relajan de más. Pero él inspira esta confianza, entonces se van soltando y no, son grupos que les digo, tenemos 1 hora, hora y media y acaban siendo de 3 horas porque, pues, no, al principio les da pena subir la mano y al final, bueno, ya no hay manera de callarlos y controlarlos, pero sí. No, ya es que hay algo que me gusta mucho, sacarle la sopa a la gente. Sí. ¿Verdad, Maura? Sí, cómo no. Entonces, empiezo a sacar la sopa y entonces ya el acto de la lectura se convierte también en un diálogo sobre ella, sobre quién son ellos o ellas, que es lo que creo que enriquece el diálogo de un lector con un escritor, quiénes son quienes están leyendo y empiezan a sacar cosas que nunca se imaginaron que iban a decir. ¿Cuál es esa esa anécdota que recuerdas especialmente de algún círculo de lectura así? Ya nos morimos de curiosidad, oigan. No, son triple X. Ok, vale. Bueno, a propósito de esta interacción con el público y de la confianza que generan estos espacios, aprovecho para invitar, nos quedan 20 minutos, aprovecho para invitar al público para que vaya poniendo algunas preguntas en el Facebook, nos las van a estar transmitiendo, ya tenemos una. Maye García Fuentes, Guillermo, pregunta que si puedes platicar un poco sobre tu proceso de escritura desde el comienzo, inspiración hasta terminar y bueno, te manda abrazos. Sí, pero antes de responder a la pregunta, solo quiero decir que me ha sorprendido algo que Maura y una compañera suya, Valentina Traba, me hicieron ver, es que el acto de la lectura es un acto comunitario, no un acto solitario. Y que hay un deseo de compartir con los demás la experiencia de lo que le está significando el libro. Yo lo he dicho siempre, soy cazador, y creo que el arte de la literatura viene de la cacería, viene de cuando se juntaban en el fuego los cazadores a narrar la experiencia de la expedición. Y la iban, era contar qué había sucedido y le iban aderezando cada quien un punto de vista y se iba creando la ficción en torno a la expedición y el acto de la literatura empezó como un acto comunitario y me gusta saber que ahora los círculos de lectura vuelven a hacerlo como un acto comunitario, que es otra vez estar en el fuego platicando las historias, ¿no? Yo de alguna manera siento que fui el cazador que salió a la expedición y regresa de la expedición a contar lo que vio en la expedición y hay gente que está alrededor del fuego y lo quiere comentar. Entonces, sí ha sido para mí muy importante descubrir lo comunitario que es el acto de leer.
¿no? Casi siempre los escritores creemos que los lectores son gente solitaria. Yo nunca se me ocurrió comentar un libro con nadie. Y ahora me doy cuenta que debe de ser interesantísimo intercambiar, perdón, puntos de vista con otras personas sobre lo que se está leyendo. Y de mi proceso creativo, yo la verdad no tengo mucha idea de qué estoy escribiendo. Tengo un argumento muy escueto, muy básico. No conozco los personajes. Yo sé que hay escritores que hacen mapas y diagramas y con mucho cuidado hacen el proceso de escritura y saben en qué capítulo va a pasar qué y qué. Yo no, yo hagan de cuenta que me meto a un bosque y a ver a dónde voy, ¿no? Sé que cerca del bosque debe haber una montaña, pero yo camino y a veces ni siquiera encuentro la montaña, me encuentro un valle, me encuentro un lago y voy para lugares que jamás imaginé. Y eso me divierte porque escribo como lector. Como no sé qué va a pasar, entonces me emociona yo solito. Y digo, ay, mira, siento que los personajes me están dictando. Y a veces me río como si realmente ellos me dictaran. Hay un momento en que Marina, y quienes lean la novela se van a reír, dice que siente que una parte de su cuerpo parece tubo de PVC. Y eso me hizo reír muchísimo. Y luego sí, una vez que termino la novela, la reescribo varias veces. Cuando digo la reescribo, es la reescribo. Eso significa que abro, la imprimo y voy transcribiendo palabra por palabra y mientras voy transcribiendo palabra por palabra, voy quitando y voy puliendo, voy corrigiendo. Y después de 6 reescrituras completas, de la novela completa, hago 10 correcciones. Eso significa que la leo línea por línea y voy corrigiendo. Y aún así se me fueron dedazos, erratas, faltas de tildes o de acentos, como quieran llamarlos, cacofonías que detesto con todo el alma. Digo, ¿cómo puede ser? O sea, tanto pinche reescritura para que aquí esté. Entonces, sí es un proceso, pero a veces la imperfección de esas erratas le dan pues cierta personalidad a una página, ¿no? Y me encanta los correctores de estilo que hacen berrinche, que están en Twitter, ¿no? ¿Cómo puedes decir que eres escritor si tienes una falta de ortografía? Si leyeran cómo eran los originales de García Márquez, infartan. Sí, de hecho tengo entendido que la novela tenía muchísimas más páginas. O sea, cuando tú la 1400, terminas. 1440 páginas. O sea, quedó la mitad. Quedó a la mitad. Sí, quedó a la mitad. Estaba en 456,000 palabras. Quedó de 231,000 palabras. Entonces sí fue un acto de quitar. Oye, Alejandra, yo quería comentar de lo que decía Guillermo, de que ahora se comparten las lecturas, ¿no? Ahora, sobre todo con esto de la pandemia, a mí me ha impresionado mucho que la gente, porque obviamente tenemos chats donde mandan los links, y ahí ponen, es que en la noche en lo que leía este capítulo, pensaba en alguien más del chat, cómo iba a ser tu reacción. O sea, leen acompañados todo el tiempo. Ya luego lo comentan, pero todo el tiempo estás pensando, o sea, ya ha sido una compañía 24 horas. Muy interesante. La lectura Eh, ay, perdón. no. La lectura deja de ser solo lectura y se convierte en o sea, este enroque entre la película que viste, el platillo que cocinaste antier, ¿no? O sea, va y viene como de distintas experiencias sensoriales y eso también es muy interesante, sobre todo si estamos, pues si tenemos la suerte de estar confinados en nuestras casas, ¿no? Es que como los libros sacan cosas muy íntimas, platicas cosas que a lo mejor no le contarías a tu amiga, ¿no? A tu amiga de toda la vida. Entonces, hay una Confidencialidad. gracias, confidencialidad, ¿no? Y platican cosas súper íntimas, entonces se hacen unos vínculos de amistad muy fuertes, muy interesantes. Bueno, les voy pasando otras preguntas. Preguntan por los neologismos, que tienes muchas palabras que inventas, que por qué haces eso. Preguntan. Mira, decía Pío Baroja que él quería estrujar el lenguaje porque había veces en que no podía comunicar lo que quería con las palabras que había a su alcance.
Yo dije, no, pues ya me cansé de estrujarlo y como no salieron, pues voy a inventar las mías. Y aparte, lo vengo inventando desde mis primeros libros. Hay un cuento que se llama En Paz, que acabo de volverlo a leer en voz alta. Y no me acordaba, yo le escribí ese cuento de haber tenido 26 años cuando lo escribí y empecé a inventar palabras, ¿no? Inalcantarillable, por ejemplo. Masquinado y embuitangado, que son palabras que usé en Un dulce olor a muerte. Entonces he inventado palabras desde hace mucho. Y en esta novela, pues se prestaba más porque está escrita en lenguaje malandro. Y dije, bueno, pues voy a aprovechar para inventar palabras y a ver a qué salen, ¿no? Hay gente que me dice, ay, usa un lenguaje que ya no está de moda. Pues es que no existe, compadre. Ni de moda, ni como no lo conocen, dicen, ya no se usa. Pues no, es que no es que usa, es que está inventado. Entonces, lo hago porque creo que también es parte del lenguaje inventar palabras. Lo hizo James Joyce, lo hizo Shakespeare. Shakespeare inventó una cantidad de palabras inimaginables. Entonces yo creo que para eso estamos los escritores, también para agregar palabras al diccionario. Claro, es un proceso de enriquecimiento a la literatura y al mundo. Laura Regil pregunta ¿cómo sientes, cuáles son las diferencias esenciales que encuentras entre escribir guiones para cine y novelas? Quizá para Mariana y Maura también, ustedes que comparten con sus públicos diferentes tipos de textos, es diferente también la recepción que tienen cuando leen no textos exclusivamente narrativos, si el género, por ejemplo, hace que cambie también la percepción que tienen los lectores de los textos que comparten en los círculos de lectura. Han leído, no sé si en los círculos de lectura leen textos dramáticos, por ejemplo, que se leen diferente, o sea, uno está muy acostumbrado a ver la representación, ¿no? Pero a leerlo ya es otra cosa, entonces no sé si ahí, complementando con la pregunta que le hacen a Guillermo. Sí, hay unos libros que son, por ejemplo, el libro álbum, que básicamente la narrativa pasa por las imágenes, es decir, tú tienes que leer las imágenes para entender qué está pasando independientemente del texto, y es muy interesante qué tipo de lectura se hace ahí. Y por eso decía que también de pronto salirte del libro e irte a una película, aunque no necesariamente estoy hablando de una adaptación, sino una película que tenga que ver con el tema, enriquece esta lectura, ¿no? Entonces, es muy interesante como hacer otro tipo de lecturas, la novela gráfica, ¿no? Ahora, por ejemplo, que dicen, oye, pues estamos en una situación en donde impera el miedo. Bueno, pues leamos humor, al final del día es la contraparte del miedo, ¿no? Es lo que nos hace ver la otra cara de la moneda. Entonces, claro que las reacciones son distintas, y por supuesto que en los círculos de lectura y de letras pues hay muchísimas posibilidades, y justo de lo que se trata es de tener una gran diversidad de géneros, ¿no? Y de tipos de texto, pues. En lectura vemos novela de ficción y todo, pero sí creo que es completamente diferente. Hay cosas escritas para cine y cosas escritas como novelas. Aunque es muy gráfico, muy gráfica, Salva el Fuego, por ejemplo, es otra cosa completamente diferente y se lee como tal. Bueno, la pregunta, yo creo que escribir cine y escribir novelas ambos casos son literatura. Siempre digo, ¿por qué a un dramaturgo de teatro nunca le dicen cuándo vuelves a la literatura? ¿Por qué un dramaturgo de cine no puede ser literatura? Al fin y al cabo, las dos son dramaturgias. Yo no escribo por encargo, yo no desarrollo historias de otros. Yo escribo obra original, entonces me parece tan literaria como una novela. Y cuido la estructura, la belleza del lenguaje, las no cacofonías, la construcción de personajes con el mismo cuidado que hago con una novela. Ahora, la diferencia tiene que ver con el punto de vista. El cine siempre va a ser una tercera persona. Y la novela, aunque esté escrita en tercera persona, siempre va a ser una primera persona. En el momento en que tú dices, el personaje piensa, o él sintió, pues ya es una primera persona, aunque esté narrado en tercera. Y el cine no hay forma, ni siquiera con la voz fuera de cuadro,
con un narrador, llegas a estar en primera persona. Lo han intentado varios directores. Gaspar Noé es el que lo intentó con una cámara que parecía que era una primera persona, pero no hay tal en el cine, es siempre una tercera persona. Bueno, nos pregunta, bueno, Alejandro Espino dice, la ira, la frustración, la desesperación son mi fuente de inspiración. Sin ellas no puedo hacerlo. ¿Cuál es tu fuente de inspiración o cuál es el sentimiento, es tu sentimiento para escribir? Para mí son exactamente las contrarias, Alejandro. Para mí son la alegría, la felicidad, el amor. Obviamente, no necesariamente mis novelas o las películas que escribo tratan de eso, pero yo no tengo ni ira, ni frustración, ni desesperación. Al contrario, me la he pasado muy chévere toda mi vida. Y sí he tenido experiencias que han sido muy fuertes, muy fuertes, y las tuve de niño, pero lejos de causarme un trauma, me parecieron interesantes. O sea, no así como, no fui educado para ser víctima. Fui educado para sobrepasar lo que me sucedía, había que sobrepasarlo. Entonces me han parecido historias que ayudan a enriquecer lo que estoy contando. Pero no, yo realmente no tengo ni ira, ni frustración, ni desesperación. Al contrario, soy una persona bastante feliz, poco complicada, pero sí me pasaron muchas cosas y las aprovecho. He tenido enfermedades, accidentes, muchas peleas en el barrio, muchas cosas que me hicieron desde chiquito, desde que tengo 8 años. O sea, golpizas de 8 años, ¿no? Brutales, bestiales, ¿no? ¿Qué pueden imaginar que me hicieron desde chiquito? Pero lejos de decir, ay, qué horrores, ay, mira, me pasaron cosas, qué interesante, vamos a contarlas. Entonces, la inspiración sí ha sido mi vida, parte de lo que he visto o atestiguado o me ha sucedido, pero no la ira, ni la frustración, ni la desesperación. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Hago otra pregunta. Pati, ¿quieres saber con qué personaje del libro te identificas más, Guillermo? Mira, Pati, ¿cómo estás? Un saludo, ella fue mi alumna. Y acabamos de tener un encuentro con Mau. Ella. Y pues todos los personajes tienen algo mío. Decía Gustave Flaubert que Madame Bovary era él. Pues es que somos, al fin y al cabo, somos todos los personajes. Y Faulkner decía, tienes que querer a todos los personajes como una madre quiere igual a su hijo abogado que a su hijo ladrón, ¿no? Entonces yo tengo que querer por igual también a mis personajes, porque hay algo mío en cada uno de ellos. Y si no me gustan, pues es que pues algo mío no me gusta. Entonces a todos los quiero por igual y con todos me identifico. Bueno, otra pregunta que yo creo que conecta también con los círculos de lectura, es una duda que seguramente tienen los participantes de los círculos de lectura con bastante frecuencia. ¿Cuáles son los libros favoritos de los autores que leen, ¿no? ¿Cuáles son tus libros favoritos, Guillermo? Y no sé si ustedes me corrigen y yo estoy equivocada, y en los círculos de lectura la gente no se pregunta eso. Mira, sí tengo libros favoritos. Algunos me marcaron, que no es precisamente que hayan sido muy disfrutables. Es más, el que más me ha marcado, el que más ha influenciado en mi vida, lo detesté mientras lo leía, que era El sonido de la furia de William Faulkner. Dije, ¿por qué me hace esto el maldito de Faulkner? ¿Quién se cree este cabrón para escribir así y enredarme tanto? Y sin embargo, soñaba historias cada vez que lo leía. Y aparte decía, este tipo piensa como yo, escribe como yo. Yo había ya empezado a escribir en esa época y nunca podía yo escribir en forma ordenada. Y si es que este escribe tan desordenado como yo. Y Faulkner se empezó a convertir en una influencia mayúscula. Y luego te das cuenta que Faulkner ha influenciado a una cantidad de autores que te gustan a ti, como Rulfo, como García Márquez, como Vargas Llosa, como Netti. Y dices, bueno, algo tiene Faulkner. Entonces creo que el libro que más me ha influenciado como novelista es El sonido de la furia, y luego los cuentos de Rulfo, El llano en llamas. Hay un novelista mexicano muy poco conocido, que a mí me encanta, que se llama Martín Luis Guzmán,
El águila y la serpiente es un libro que le recomiendo a todo mundo. Y un autor que sí es fundamental en mi carrera es Shakespeare. Yo creo que Shakespeare es el punto más alto que hay en la literatura en la historia. Creo que Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta son obras mayúsculas y bueno, todo Shakespeare es capital. Esos son libros que me gustan. Maura, ¿nos ibas a decir algo? Ah, no, no, no. Te voy a pedir, Guillermo, la cátedra Carlos Fuentes es una cátedra sobre literatura hispanoamericana reciente. Ay, Recomiéndanos. se me olvidó mencionar a Carlos Fuentes entre los hijos de Faulkner, ¿no? Bueno, recomiéndanos una autora hispanoamericana reciente que te guste. Mira, yo creo que ahorita las mujeres están marcando el paso en América Latina. Creo que en México, Almadelia Murillo, Carla Zárate, Guadalupe Nettel, Fernanda Melchor, Aura Shilonen, son escritoras que están marcando el paso. Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Selva Almada en Argentina, ¿no? Liliana Colazzi en Bolivia. Yo creo que esos son autores que a mí me han llamado mucho la atención. Hay un autor al que le tengo particular cariño porque fue mi alumno, que es Álvaro Enrique. Álvaro Enrique me gusta muchísimo. Julián Herbert, que yo leí su libro y le llamé, le dije, Julián, ¿quieres ser mi amigo? Así casi que y me dijo, así como Julián, como, ¿qué onda? ¿Qué hace este tipo llamándome, no? Pues le hablé a Julián para ver si quería ser mi amigo. Entonces pero yo sí creo que las mujeres están haciendo literatura sumamente interesante, ¿no? Y bueno, creo que por ahí hay que leer a las autoras latinoamericanas. Y me está gustando que ya no estamos hablando de que si la literatura está escrita por hombres o mujeres, sino cuál es la literatura que es buena o es mala. Y da la casualidad que la literatura que es buena y la que está marcando el paso está escrita por mujeres. Y me gusta que no sea por cuota. Es que las editoriales tienen una cuota de mujeres, sino que el impulso y las mujeres por sí mismas han creado una gran literatura en América Latina y eso me tiene muy feliz. Bueno, no sé, chicas, si quisieran ya para cerrar hacer una invitación en torno, desde luego, a los círculos de lectura, a sus públicos. Yo quiero invitar a los que nos estuvieron acompañando. Me da mucha pena porque nos llegaron muchísimas preguntas. Cristón, Liz, bueno, Marcela Fuentes, ahí quedaron sus preguntas, se las vamos a hacer llegar a Guillermo. Muchas gracias por acompañarnos. Los que no hayan leído la novela, léanla, es estremecedora, es buenísima, ¿no? Salgan a conseguirla o pídanla por en línea. Y bueno, Mariana, Maura. Yo nada más decir que, ay, perdón, Maura. No, vas todo. Que no dejen de seguir las redes de Universo de Letras, que siempre, sobre todo a raíz de esta pandemia, no ha dejado de tener acompañamiento cercano con talleres, con conferencias. De verdad vale muchísimo la pena todo lo que, pues por nada estamos haciendo. Está muy padre. Y para lo que decías también, Ale, pues si no se han acercado, por ejemplo, a la obra de Carlos Fuentes y los demás escritores básicos, pues que se inscriban a un círculo de letras, porque de verdad es que ahí van a descubrir una forma nueva de leer. Yo los quería invitar a leer. Leer no es más que un hábito, es una forma de vida que te cambia completamente, que te hace soñar, que te hace compartir, que te confronta, o sea, te cambia en todos los aspectos de tu vida. Es una manera de... No dejen de leer y bueno, sigan las redes sociales, pueden encontrar con quién identificarse. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todo el público que finalmente son los que hacen posible este tipo de actividades y es para quienes nosotros
trabajamos y generamos este tipo de proyectos. Sigan las actividades de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, las actividades que se hacen a través también de Universo de Letras, de la Cátedra Carlos Fuentes, y esperamos que nos acompañen próximamente en nuestros siguientes eventos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en otra próxima conversación. Y Kaileana Fuentes. Claro, desde luego. Y Arriaga. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao.